Muy buenos días, mi nombre es Ángel Policio Minaya. En esta ocasión vamos a estudiar sobre la capa de transporte del modelo OSI, sus funcionalidades, los protocolos que hay en ella y las funciones que tienen cada uno de ellos. Como se sabe, el modelo OSI está conformado por 7 capas, siendo la primera la capa física, la segunda enlace de datos, tercera la capa de red, cuarta la capa de transporte, quinta la capa de sesión, sexta la capa de presentación y por última la séptima la capa de aplicación. La capa de transporte es la capa número cuarta antes de sesión y después de red. Nos dice que la capa de transporte hace posible la conexión de extremo a extremo y brindándonos confiabilidad. Entonces, ¿qué es la capa de transporte? Nos dice que la capa de transporte, su función básica es aceptar los datos provenientes de las capas superiores, dividirlos en unidades más pequeñas, si es necesario, y pasar a la capa de red, asegurándose que las piezas lleguen correctamente al otro extremo. Además, todo esto se debe hacer con eficiencia y de manera que se aísle a las capas superiores de los cambios inevitables en la tecnología del hardware. Para eso tenemos 4 principios que cumple esta capa, que es el seguimiento, segmentación, el reensamble y la identificación. Correspondiente al seguimiento, nos dice que se hace de las conversaciones que mantiene un equipo. O sea, que la capa de transporte se va a encargar de hacer el seguimiento de las comunicaciones individuales que se producen, ¿no? Desde un punto de origen a un punto de destino. Correspondiente a la segmentación, nos dice que se trata de dividir en segmentos los datos o los paquetes de manera que son más fáciles de administrar y transportar. El reensamble se hace de los segmentos que han sido enviados particionalmente y lo que hace esta capa de transporte es reordenarlo, ¿no? De tal manera que el paquete quede como originalmente estaba en un punto de inicio. Identificación de las aplicaciones nos habla de multiplicación de conversaciones simultáneas donde de un puerto de origen a un puerto de destino. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros tenemos varias aplicaciones que se pueden estar comunicando o estableciendo una conexión con distintas aplicaciones. Entonces, lo que se encarga de esta capa es simultáneamente enviar segmentos a distintas aplicaciones de tal manera que haga una comunicación simultánea y obviamente sin perder el orden, ¿no? Como se sabe que el reensamble llega a los datos ya ordenados a la aplicación de destino. En la siguiente gráfica podemos observar que un ordenador se está comunicando con distintos dispositivos y distintas aplicaciones, ¿no? Entonces, lo que hace esta capa de transporte es segmentar los datos que existen en las comunicaciones y hacer que lleguen de manera ordenada en las distintas aplicaciones o dispositivos de destino. Nos dice que cada color equivale a la aplicación y a un número de puerto. Para hacer posible esto, la capa de transporte se ayuda de 2 protocolos. O sea, se pueden hacer el uso de 2 protocolos, protocolo TCP o el protocolo UDP. Entonces vamos a comenzar viendo qué es el protocolo TCP. Nos dice que el protocolo TCP es el protocolo de control de transmisión. Su funcionalidad está orientada a la conexión, quiere decir que crea una sesión desde un punto de origen a un punto de destino. Otro punto, que es la entrega confiable. Por ejemplo, si un dato se pierde en el camino o no ha sido enviado, esta se retransmite los datos perdidos o dañados a la aplicación de destino. La reconstrucción de datos ordenada. Como anteriormente mencionado, este protocolo se encarga de hacer la numeración y la secuenciación en los segmentos, o sea, en un encabezado va etiquetado a qué aplicación de destino va a ir y qué número de orden de segmento tiene. En el control de flujo, nos dice que regula la cantidad de datos que transmite. Entonces, que este protocolo se adapta a la velocidad de la red de tal manera que los datos puedan llegar a las aplicaciones de destinos sin saturar la red, ¿no? Nos dice que establece un protocolo de estado que realiza el seguimiento de la sesión, ¿no? Como decíamos, que hace un seguimiento de las comunicaciones individuales de las aplicaciones. Entonces, como anteriormente dicho del protocolo TCP, nos dice que hace un etiquetado de cada segmento y cada uno tiene un destino, ¿no? Y va a llegar de manera ordenada a cada aplicación o a cada dispositivo.
Otro principio del protocolo TCP es la confiabilidad. Acá podemos observar que de un ordenador se manda un mensaje encriptado, de tal manera que va a ser imposible para terceras personas que no estén implicadas en la sesión puedan leer o observar este archivo, ¿no? De cosa que el usuario que está usando esa aplicación pueda leer sin ningún tipo de problema. Entonces, nos dice que este protocolo tiene un control de flujo. ¿Qué quiere decir con esto? Previamente, antes de hacer el envío del mensaje, lo que hace es consultar si es que el usuario o la aplicación del destino está activo, la cual se envía como mensaje SYN, y el mensaje SYN-ACK es la respuesta a la aplicación original, donde le confirma o no si esta aplicación está activa y disponible para recibir dicha información o dicho paquete, ¿no? Y una vez ya confirmados esos puntos, se hace el envío del archivo del paquete. Con este proceso hace que la comunicación sea lenta, pero lo bueno es que es más confiable, ¿no? Bien, como se comentaba anteriormente, el mensaje SYN es una petición que se dice: te envío una solicitud para conectarme al servidor, ¿no? El servidor responde con un mensaje de aceptar la solicitud o de negar, ¿no? Lo cual el mensaje ACK confirma que ya se puede establecer una comunicación entre ordenador y servidor, y lo cual ya se puede hacer las transmisiones de datos normalmente. E igualmente, para ya desconectarse o terminar la sesión, inicialmente se envía una petición de cerrar sesión, lo cual el servidor responde, y en una serie de procesos de confirmaciones ya se puede cerrar la sesión y terminando así la comunicación entre esos dos dispositivos. Ahora, el protocolo UDP, protocolo de datagrama de usuario, que vendría a ser todo lo opuesto al protocolo TCP. Nos dice que no está orientada a la conexión, no se va a crear una sesión entre un puerto de origen y destino, no va a ser una entrega confiable, no hay una reconstrucción ordenada de los datos, no hay un control de flujo y el protocolo es sin estado, o sea, no va a realizar el seguimiento de la sesión. Entonces, como este protocolo no está orientado ni a la confiabilidad ni a la conexión, es decir, si yo envío un paquete, si llega, llega, y si no llega, pues simplemente no llega, sin ni siquiera saber si el usuario está operativo, pues el envío se hace, ¿no? La característica de este protocolo es que permite beneficiarse en la velocidad a la que se procesan los paquetes. Esto se consigue usando los mínimos bits de control en su cabecera, y esto requiere menos sobrecarga en los paquetes y más rapidez. Se utiliza cuando es importante que la información llegue a su destino con el menor tiempo de retardo posible. Se utiliza en videoconferencias o en voz IP. Y entonces, finalmente, comparando dentro del protocolo UDP y con el protocolo TCP, definimos que el protocolo UDP es más rápido, hay una menor carga, no requiere acuse de recibo, no realiza el reenvío de los datos perdidos, esa es una de las desventajas. En el protocolo TCP es una comunicación confiable, hay un acuse de recibo de datos, los reenvíos de datos perdidos se llegan a hacer, y la entrega de los datos en orden, ¿no? Que hablábamos del reensamble. Bueno, esto sería todo correspondiente a la capa de transporte y sus protocolos, ¿no? Gracias. Conmigo será hasta la próxima oportunidad.